Hola a todos, qué gusto saludarlos en un nuevo episodio de High Performers. Recuerden, un podcast en el que platicamos con diferentes perfiles destacados, principalmente en deporte, pero también lo hacemos en otras áreas, en otras industrias. El día de hoy tenemos una invitada especial, Victoria Mesa, a quien le doy la bienvenida, y la verdad que un gusto poder conectar con ella y ponerme al día, porque realmente es alguien que admiro mucho y que ha ido creciendo muchísimo en la parte deportiva y en la parte académica. Así que Vic, bienvenida a High Performers. Gracias, Diego, gracias por la invitación y pues feliz de estar acá. Qué bueno, Vic, qué bueno. Hay tantas cosas que podemos platicar, pero quiero empezar un poco en orden cronológico, desde que tuve la oportunidad de conocerte hasta donde estás ahora, ¿no? Texas State. Pero vamos en orden. Me acuerdo de esta niña de 13, 14 años que empieza a jugar el torneo de College Cup con su colegio, el Emiliani, y que empezamos a ver que destaca un montón. Y me acuerdo esa llamada que le hago a tu mamá aquí en la oficina para poder invitarte a la academia y que podamos desarrollarte de una mejor manera en la vida de estudiante atleta. Contanos un poco de esa victoria de esos 13, 14 años en el Emiliani, que empieza a jugar College Cup y que recibe esta invitación de nuestra parte a la academia. ¿Cómo lo vivías? ¿Qué platicabas con tu familia en ese momento? ¿Qué experiencias estabas teniendo en esa etapa de tu vida? Pues en ese momento justo, de hecho me cambié de colegio porque yo estaba en el Somasca. Me cambié de colegio al Emiliani porque ahí estaba mi hermano y mis papás sabían que había equipo de niñas y que puede jugar en el College Cup y que puede jugar fútbol ahí, porque yo en ese momento estaba como decidiéndome en qué deporte quería hacer, porque de chiquita hacía de todo. No, creo que tenía mucha energía y mi papá estaba como que necesito que se canse para que duerma. Pero ya pues que obviamente creciendo no podían pues estar en todo. Y pues mamá me dijo, pues decidite en uno, o básquetbol o fútbol. Yo como pues, fútbol. Entonces ya fue como, ok, si de verdad quieres hacer algo, aquí no son más que ni siquiera hay fútbol, entonces te vamos a cambiar de colegio y quizás pues ahí vas a hacer más y a ver qué pasa. Creo que esa es la mejor decisión que mis papás han tomado, porque ahí fue que pues pasó todo. Me cambié de colegio, mi hermano estaba ahí, entonces era como súper bien. Y, o sea, de primera me metieron en el equipo y que los torneos, que todo esto, jugar. Y pues, o sea, era bien bonito, pues íbamos a diferentes pues, colegios a jugar. Y el equipo era súper chido. Entonces, con el tiempo ya me reconocieron ustedes y fue como, hey, ¿quieres venir a la academia? Y también creo que Eric habló con mi mamá también y fue como, sí, vamos, ¿por qué no? Bueno, contemos, quiero ver, de ahí quiero que platiquemos un poco, porque dijiste una de las mejores decisiones que tomaron tus papás. Yo la verdad quiero recalcar bastante lo importante que son los papás en general en los atletas y los tuyos, ¿no? Rina y Eric, de cómo te ayudaron a ese cambio de colegio, pero adicional también yo me quiero detener, a ver, cuando nosotros te recibimos a ti en College Cup, también ya tenías inglés, ya tenías, yo creo que probablemente sí ya tenías la visa. O sea, ya tus papás tenían una visión de vida para ti, que el deporte podía ser algo importante, pero ya la parte del inglés, no sé si fue por tu familia, donde lo aprendiste. Contanos un poco eso, ¿no? Porque me voy a adelantar un poco al primer viaje que tenemos en College Cup en fútbol femenino en nuestra historia. Es con el equipo que tú tenías y que el primer equipo de College Cup. Pero tú ahí hablabas inglés y pudiste desenvolverte súper bien. Contanos ¿cómo empezaste este tema del inglés y cómo tus papás también te fueron guiando en esta parte? Pues desde pequeña, o sea, en el Somasca y en el Emiliani después daban clases de inglés, no es como las super clases, pero pues algo agarré. Y ya mis papás empezaron de que, bueno, te va a servir de una u otra manera. Y fue durante el tiempo de COVID, que estuvimos todos en lockdown, que me pusieron con un tutor, porque yo iba a clases apartes. Entonces, pues todos los profesores y todo eso se quedaron sin poder trabajar y mi profesor empezó a hacer como clases aparte en línea y era clases 1 a 1. Entonces, después de como 4 meses de clases así de 2-3 horas al día y de pues estar pensando qué
que quería hacer los exámenes, como se llama el TOEFL y todo esto, de que en esos 4 meses fue cuando de verdad agarré mi inglés. Y el hecho de hablarle todo esto fue más en selección, porque había muchas gringas, había muchas pues extranjeras, pues que no hablaban español, y yo de una manera u otra tenía que pues, hablarles, si no solo me iba a quedar viéndoles en la cara sin poder decirles nada. Y así fue como mi inglés fue como siendo más fluido y pues y perderle la pena a hablarlo. Sí, definitivamente que eso ha sido importante y lo está diciendo, ¿no? Desde las primeras etapas hasta, ya vamos a hablar un poco de Texas State, cómo te está yendo, cómo te estás desenvolviendo y lo importante que es lo mismo de poder rendir bien deportivamente, pero que sin el inglés esas oportunidades no se hubieran abierto, esas puertas no se abren. Pero quiero ir volviendo otra vez al orden que llevábamos. Empezás con nosotros en la academia y con el primer equipo de femenino que íbamos construyendo con el profe Eric Acuña, y tenemos el primer viaje, ¿no? Primer viaje internacional, que sabemos que en college con los viajes, los torneos internacionales son parte del ADN de nuestra formación, y vamos a este torneo a San Luis, ¿te acordás? Este torneo de Scott Gallagher en San Luis, y la verdad la expectativa muy buena. La mayor parte del equipo que teníamos logra ir, aunque tenemos algunas bajas que no pueden ir, pero vamos y tenemos esta experiencia en la cancha, y también ustedes, las jugadoras, las pusimos en un programa de homestay, ¿no? Que se quedaban con familias americanas. ¿Cómo viviste esta experiencia? Ya hablabas inglés, el de poder tener otra visión de lo que el fútbol podía significar para ti en otros niveles, ver un poquito otro nivel, otras estructuras, otras academias, y empezar a ver que esto podía ser parte de tu vida. Contanos cómo viste esa experiencia de ese primer torneo internacional que tuvimos, si no me equivoco, fue 2018. Uy, ni yo me acuerdo de la fecha, pero sí me acuerdo del viaje de todo. Y fue muy bonito. Yo me quedé con Bea. Bea Quesada. Y era los Smith, todavía me acuerdo de la familia. Eran súper buena onda, súper adorables. Nos dieron un cuarto completo para las dos, de que si la ropa esto, si la comida esto, si esto y lo otro. O sea, que no nos preocupemos. Y nos llevaban a su hija, creo que tenía tenía la edad de Bea, porque yo estaba un poquito más chiquita todavía en ese momento. Nos llevaba para todos lados, porque ella manejaba. Y creo que también ahí fue donde viví mi primer Halloween en Estados Unidos. Cierto, el torneo era exactamente el fin de semana de Halloween, me acuerdo. Sí, entonces fue como, quiero ver, no tienen como ciertas cosas que les sobraban como de disfraces, y nos llevaron a Trick and Treat. Y yo como, vamos, o sea, era como algo pues normalmente que es de muy como decirlo de niños pequeños, porque por primera vez lo estaba dando yo, y de que siempre lo veía en tele, que en películas, que hacían todas estas cosas, y yo, a ver cómo es. Sí, la verdad que fue parte de la experiencia. Yo me acuerdo haber estado con el profe Eric recibiendo noticias de ustedes, de esos días ese día de Halloween, que todos andaban viviendo esa experiencia adicional a los partidos, ¿no? Que también era bueno entrar en esa cultura y entender un poco de todo, ¿no? Meternos y sumergirnos en esa experiencia. Contando, me acuerdo el frío que nos hizo, ¿no? Ese fin de semana estamos jugando a 1 grado, a -0, y nos costaba, pues nosotros no estábamos acostumbrados, y varias jugadoras, me acuerdo ese primer partido, un viernes en la noche, que estaba a 0, a 1 grado más o menos. ¿Cómo viviste esas primeras experiencias, esos primeros partidos, el frío, tu equipo, tus compañeras? ¿Cómo lo viviste? Pues creo que ese fue el segundo tipo de frío que había sentido, así de wow. Los pies no los sentía. Eric nos pateaba las puntitas de los pies para que sintiéramos los dedos, y nos daban como de esas bolsitas como térmicas para las manos, que guantes, que long sleeves, que los pantalones, que todo, para poder jugar o movernos, porque ni con el calentamiento nos sentíamos pues calientes. Y ya en el partido pues obviamente no sé, es como que no importa pues, y tenemos que jugar, lo tenemos que jugar de una u otra manera. Y no sé, creo que en ese partido, uno de esos partidos, me dieron un pelotazo en la cara y sentía que le tenía la cara deformada por el frío. Sí, me acuerdo de ese frío, me acuerdo a todas les costó, y me acuerdo que compramos de esas
warmers que se ponen en los guantes y todo, pero la verdad que fue una buena experiencia para todos. Ese fue nuestro primer torneo College Cup en fútbol femenino. El año pasado, octubre, volvimos a ir a ese mismo torneo. Tuvimos suerte que no hizo tanto frío y fueron 2 equipos de fútbol femenino. Importante aquí, Vic, cómo tu equipo, tu generación y tú fuiste abriendo camino, ¿no? Siendo bastante pioneros en fútbol femenino que todavía sigue creciendo y todavía se sigue desarrollando, pero que ahora se ve y es un poquito más común que las academias empiecen a hacer esfuerzos en fútbol femenino, en categorías menores, en fútbol base. ¿Tú qué has podido ver en El Salvador, de tu experiencia que tú tuviste con nosotros, a la que ahora ya en todas las selecciones que pudiste estar, estuviste en todas, si no me equivoco, ¿no? Desde la 17, la 20 y la mayor, creo que en un momento estabas en las 3, que jugaste un año, ¿no? Premundial sub-17, premundial sub-20 y eliminatorias con selección mayor. Pero contanos qué has visto tú en El Salvador y si puedes y tuvieras que poder hablar con niñas que están en este momento pensando como tú a los 12, 13 que jugabas básquetbol, voleibol, otras actividades físicas, ¿qué pudieras decirles para que se motiven a buscar una academia, ya sea en San Salvador, en Oriente o en Occidente, para que puedan jugar fútbol? Pues de que el deporte, sinceramente, puede abrir muchas puertas. Bueno, o sea, uno se tiene que pues poner en la disciplina, en de verdad querer hacer algo con eso, no solo agarrarlo de hobby. La mayoría de personas hacen eso y pues solo se queda como hobby. Pero ya cuando agarras serio y de verdad quieres hacer algo con eso, pues puede abrir muchas puertas que te pueden ayudar a crecer y te pueden ayudar a llegar a lugares que no, de verdad, no esperabas que llegarías. Y ahora, hablando de esos lugares, ¿no? Estás en tu dorm o apartamento en Texas State, ¿no? En un apartamento, sí. Ahora, ¿cómo esa oportunidad de ser estudiante atleta empieza a llegar a Vic? Porque entiendo que en un momento estuviste en Pachuca unos meses y después fue bueno, lograste la oportunidad. Y contanos cómo llegaste a Texas State y cómo tomaste esta decisión para que la gente entienda, ¿no? Lo importante que puede ser, porque estoy seguro que tú podías decidir jugar en México, primera división, ¿no? Pero pocos entienden también esta plataforma monstruosa, y que vamos a hablar un poco de la NCAA y de los salvadoreños que hemos podido jugar División 1 en Estados Unidos. Pero contanos cómo te decidís, cómo llega Texas State a tocar la puerta de Victoria Mesa. Esto fue en 2022, no me acuerdo el año, pero estamos jugando para el UNCAF. Estamos jugando para el UNCAF en el que quedamos campeonas. Sub-20, ¿no? El Sub-20 sí, que fue... El CAF Sub-20. Honduras. ¿Cómo? Que fue, no me acuerdo si era contra Panamá la final, pero no me acuerdo si fue en Honduras. Fue contra Panamá en Honduras, sí, creo que sí. O Nicaragua. Penales, ¿no? Que lo ganamos en penales. Fue cuando ganamos el torneo. Y antes del primer partido, que fue contra Costa Rica, yo mandé un puño de correos a varias universidades de que pues lo quería, que si quería ver mis partidos, esos son el horario y esto y lo otro. Y Texas me respondió y vio mi partido contra Costa Rica, en el que ganamos. O sea, fue un partido que todo está como que... O sea, fue la primera vez que le ganábamos a Costa Rica, ¿no? En fútbol femenino, en cualquier categoría. O sea, había hecho un gol y todo eso. O sea, todos estábamos como que... O sea, que wow, o sea... Le acabamos de ganar a Costa Rica, algo que nunca había pasado. Y desde ahí nosotros estamos en la mentalidad de que estamos empezando a hacer historia. Más después de hacer la historia de ganar el primer torneo de fútbol 11, pues la primera vez que El Salvador en femenino y masculino tenía un primer lugar o medalla de oro en un CAF, ¿no? O sea, rompieron ahí en ese torneo muchísimos récords y paradigmas y realmente ayudaba a que el fútbol femenino se posicione de una manera diferente. Pero contanos, entonces le mandás a varias universidades y viene Texas State y te responde el coach, el assistant coach, y cómo empieza a crecer esta oportunidad. Pues ya después del partido y todo esto me dijeron, te queremos llamar. Y yo, ole. O sea, ¿cómo? Ole. Sí, está bien. Ya llegando no sé si fue el siguiente día o ya llegando al hotel ese mismo día. Porque creo que jugamos súper temprano en la mañana que estamos jugando.
Que entonces sí creo que fue en la tarde que me llamaron y de que es lo otro, que te queremos ofrecer esto y lo otro, o sea, yo estaba como que, de verdad. ¿No te lo creías? O sea, no, sincero, no me la creía. Y ya después le habló a mi mamá, que es lo otro, que acá hacemos. Y bueno, ya ese proceso se llegó hasta que regresé a El Salvador y todo esto. Me llegaron a ver a El Salvador mientras estaba con la selección entrenando. Llegó uno de los coaches a verme entrenar. Y ahí él estuvo hablando con mi papá, él estuvo hablando con los dos de mis papás. Y hasta fuimos a comer con él y eso lo otro, de que le queremos ofrecer esto, le queremos hacer lo otro. Y ya después del tiempo fue que les dije el sí y de firmar y todo el proceso que se tiene que hacer por allá para entrar a la universidad, de que tengo que hacer ese examen de inglés, que tengo que hacer esos otros exámenes y eso, todo eso. Qué bueno, ¿sabes? He sacado un poco un dato de los salvadoreños que hemos jugado en NCAA División 1 en fútbol. Y no tengo ni uno de fútbol femenino. O sea que, a ver, esto de salvadoreños que desde aquí, de El Salvador, fueron, porque hay otros americanos salvadoreños, mujeres en femenino y masculino, que han sido varios, pero de salvadoreños que de aquí, un colegio como tú, ¿no? De San Salvador o de cualquier otro lado del país, que se formaron aquí jugando y pudieron saltar a NCAA División 1, son muy pocos. En femenino no tengo a nadie, soy la primera. Y en masculino hay un par de casos que son una mezcla como Tomás Romero, que es un americano salvadoreño, pues más formado allá, que jugó. Alex Roldán, también americano salvadoreño. Eric Zabaleta, también. Pablo Punget es una mezcla, porque estuvo unos años aquí en El Salvador y después se fue a terminar el colegio de Estados Unidos y termina jugando en NCAA División 1. Y de ahí, tú sos en fútbol femenino, y de ahí yo tuve la oportunidad, del 2005 al 2009, de jugar en Tulsa en División 1. Entonces somos bien pocos los salvadoreños que hemos podido tener esta oportunidad. Hay más en otras divisiones, pero entender que la gente sepa y mencione lo élite que es la NCAA División 1 en cualquier deporte. En fútbol femenino, muchos, ¿no? Porque Estados Unidos tiene las mejores jugadoras. Tú ves la sub-20, sub-17, bueno, sub-20 de Estados Unidos y el 95% son de NCAA División 1, ¿no? Y si ves la selección mayor, todas son profesionales y han jugado o se graduaron en una universidad de División 1. Contanos cómo es tu día a día en Texas State y lo profesional y élite que es en todo sentido, ¿no? Tu día a día en entrenamientos, en videoanálisis, en tu alimentación, en balancear las clases y los partidos, los semestres de temporada, ahora que te vas a selección a fecha FIFA. ¿Cómo manejan eso en Texas State y qué nos puedes contar de toda esta experiencia? Pues gracias a Dios, mi entrenador Steve es bien flexible con el hecho de que estoy en selección, porque el año pasado que estuvimos en las eliminatorias, octubre, noviembre y septiembre, que me tuve que ir solo estaba aquí por plena temporada, ¿no? Ajá, en plena temporada de la universidad, que es justo de agosto a diciembre. De hecho, fue mi primera temporada lo que pasó eso. Fue mi primera temporada, no el año pasado, sino que fue el 2023. Sí, fue que estamos jugando todos esos partidos y yo creo que cada 3 semanas le decía, mire, me tengo que ir otra vez, tengo que jugar eliminatorias. Y yo estaba así, o sea, suerte, o sea, súper buena onda con ese tema. Y ya en mis clases solo me decía que pues siempre estar al día con mis clases, de pues mantenerme, de tener cuidado y todo esto. O sea, normal. O sea, ya estando aquí, pues clases son todas en toda la mañana, la mayoría de los días. Mis días más pesados son los martes y los jueves, que tengo clases de 9. Tenemos lift de 7:30 a 8:30. Para eso me tengo un poco para que la gente entienda, ¿no? O sea, lift vas al gimnasio, ¿no? 7 de la mañana. ¿Qué días? Martes y jueves. Martes y jueves. Antes de tus clases, entrenas en el gimnasio, ¿no? Seguimos contando un poco. De 9:30 hasta las 1:50 de la tarde son todas clases. Todas clases de 1:30, son 3 clases de 1:30. Y entre esas clases tengo que encontrar un pequeño espacio para comer de 10-20 minutos.
Y de ahí a las 2:05 tengo que estar en la cancha para empezar el calentamiento. 2:30 empieza el entrenamiento hasta las 4:20, depende, de a veces se extienden, a veces se acortan, depende si tenemos un partido el siguiente día. Por ejemplo, ayer fue un poquito más corto porque hoy tenemos un partido. Y pues ya tener que decirles si tengo alguna molestia o algo, si quiero tratamiento o algo. Ya regresarme al apartamento, comer, bañarme, hacer tareas, dormir y repetir. Esa es la vida del student athlete, ¿no? La vida del estudiante atleta la estás viviendo, pero tenés todas las herramientas, ¿no? Estoy seguro que ahí tenés, como bien dijiste, la flexibilidad del coach, lo más importante, que te da los permisos para ir a la selección en plena temporada, porque para esto, para una jugadora que es becada y que en plena temporada el entrenador tenga que soltarla, no es tan fácil, pero qué bueno que estás teniendo ese apoyo. Después perdés esas clases, estoy seguro que también tus profesores son flexibles en la entrega de proyectos, en la entrega de tareas, contando un poco en esa parte académica también cómo la flexibilidad de una universidad de NCAA División 1 te ayuda. Sí, tenemos nuestros propios advisors. Pues todo el equipo de fútbol tenemos nuestro advisor, que ella es la que normalmente se encarga de hablar con los profesores, de estilo otro. Normalmente cuando tenemos juego con el equipo, ella es la que se encarga de mandar todos esos correos a los profesores, de que mire, la niña va a ir a jugar, de den permiso para esto y lo otro. Y creo que no por decirlo por ley, pero por regla de NCAA, y pues la universidad tienen que darle esa flexibilidad. Y ya pues yo tener la suerte de que, porque ellos no tienen, con FIFA, con preselección, no tienen esa obligación de darme flexibilidad, porque no están conectados para nada. Pero los profesores están como, wow, súper oportunidad, buena suerte y esto y lo otro. Solo ya cuando regreses hablamos y vemos qué hacemos. Ok. Eso es una gran cosa, ¿no? Poder tener esa herramienta que a veces aquí en nuestro país no es tan fácil. Si tú estuvieras aquí en una universidad en El Salvador, el poder estar jugando a ese nivel élite, primero no existe una liga universitaria a ese nivel, y después que tengan esta flexibilidad académicamente y deportivamente, a que cuando tú vas a selección, tus tareas, tus proyectos los puedes entregar después. Y aquí es al revés, ¿no? Aquí de repente te dicen, bueno, jugás o estudiás, y no está ese ecosistema hecho. Ahora, quiero preguntarte más de tu experiencia, ya 2 temporadas, ¿no? Cerrando ahorita tu segundo año en Texas State. Las compañeras que has podido tener, ¿qué nivel de juego y cómo te han aportado tanto adaptarte en la vida de estudiante atleta, en dónde vivir, en dónde comer, a dónde no comer? ¿Quiénes han sido buenas influencias y de qué compañeras has aprendido? Pues mi primer año tenemos demasiadas seniors y juniors, y yo fui parte de una clase bien grande de freshmen también. Éramos como 7 que venimos. Y yo primer año en el dorm y todo, pues yo estaba con las del equipo. Súper bien, súper normal, que las clases, que hey, Big, despertate, tenemos que ir al lift a las 7 de la mañana en preseason. Que es el otro. Y creo que solo había una persona que hablaba español. Solo había una persona que hablaba español, fue con la que pues pude congeniar más. Pero, pues, el equipo, ¿no? ¿Y era de Estados Unidos o era de Latinoamérica? Sí, ella es estadounidense, pero los papás son colombianos y salvadoreños. ¿Ah, sí? Uh-huh. Y es mediocampista y todo eso. Creo que también quería jugar en la selección, pero no sé qué problema tuvo con su pasaporte o algo así, que no se lo podían sacar, a saber. No sé, había un problema con eso y por eso no podía. ¿Y es buena jugadora? Sí, es buena jugadora, es muy técnica y tiene pues la idea latinoamericana de jugar. ¿O ya se graduó? Ya se graduó. Se acaba de graduar este spring se graduó. Ok. Entonces la única que habla español, de ahí todo inglés. ¿Y quién era tu roommate para el primer año? ¿Otra freshman? ¿De dónde? En el dorm era un dorm para 4 personas. Okay. 2 cuartos para 2.
Yo tuve la mala suerte de que quedamos dispareja, de quedé con una estudiante random, No pero era del equipo, no era no el era equipo. teammate. Great. Y pues en otro cuarto estaban ellas dos. Creo que pasaba más tiempo en el cuarto de ellas o haciendo cualquier cosa con ellas que en mi cuarto. Y de una u otra manera no pasaban en el dorm porque siempre estaba afuera o en clases o en entreno o haciendo algo más. O sea, yo solo ocupaba el dorm para dormir y para hacer tareas. Y ni siquiera así, yo creo que hacer tareas más en la biblioteca que otra cosa. Contame un poco cuando llegabas, lo nuevo de adaptarte a esa vida de dorm, de ir al gimnasio temprano, de los entrenos, de tener un GPA que tiene que mantenerse para que seas elegible para jugar. ¿Cómo te adaptas a esto y si los tutores o advisors están pendientes y ayudan a que estés encarrilada en los entrenos, en las notas, en tu tiempo libre? Contanos cómo te adaptaste a este mundo de vivir sola y sin tener nadie de mamá, papá, ni salvadoreños alrededor. Pues creo que me ayudó la parte de que en selecciones estaba siempre pasábamos en selección, entonces pasaba solo en selección. Obviamente mis papás llegaban a ver los entrenos y todo eso, pero se aprendía a no estar con ellos. Pues ya estando aquí, está la diferencia de que estoy a miles de kilómetros y estoy a vuelo de distancia en vez de estar a manejada. Sí. Es diferente, me adapté rápido, creo que soy un poquito más como independiente. Ya era un poquito más independiente, pero siempre mis papás me llaman en la noche de cómo estás y esto, lo otro. Más que tienen como un localizador en mi teléfono, están como, ¿qué estás haciendo ahí? Y yo, ¿Quién? ¿Tu papá o Rina que te está diciendo qué andas haciendo allá a 2 horas de la universidad? A veces me ven a la mitad de la biblioteca como a las 10, 11 de la noche. ¿Qué estás haciendo ahí tan tarde? Y yo haciendo tarea. Si no, no la termino. Y aquí nos dan, cada semana tenemos que enviar nuestras notas. Sí. Por cada una de nuestras clases. Tenemos que mandar nuestras notas, qué es lo otro, qué tareas tenemos que entregar la siguiente semana, qué tareas eran de esa semana y todo eso, cómo te fue y todo eso. O sea, cada mes, cada 2 meses nos piden una reunión para ver cómo vamos, cómo sentimos, que los profesores y esto y lo otro. Y pues siempre están, o sea, hacen el equipo, siempre estamos como que hey, vas bien y todo eso, necesitas ayuda. Y de hecho el propio como sistema de deportes aquí nos dan tutores a los atletas, o sea, gratis y todo eso. Nos dan tutores por o sea, si pedimos un tutor para física, solo lo tenemos que pedir y nos ayudan. Sí, el ecosistema está hecho, ¿no? Te cuento anécdota rápido, me pasaba a mí en Tulsa. Primero, la comunicación no era ni por cerca como es ahora, ¿no? Yo me fui del 2005 al 2009 y mis papás compraban en ese momento un teléfono fijo con número de Estados Unidos, ¿no? Y esa era la forma en la que teníamos que comunicarnos y era nada que ver como ahora, ¿no? De poder estar a una videollamada a 2 clics. Y después el tema de tutores, yo pedía tutores, pero después, ya mi segundo, tercer, cuarto año, yo también empecé a ser tutor de no solo estudiantes atletas, sino que también empezaba a dar español, empezaba a dar matemática, y era otra forma en que también uno puede generar un poco ingresos extra mientras estabas ahí. ¿Es algo que has visto? ¿Los tutores que has tenido son estudiantes o son estudiantes atletas, o alguien más del equipo también se acerca para ayudarte, o cómo ha sido? Pues tuve tutores para una de mis clases de química, que no porque no entendiera, sino que falté clases, que era como, pues necesito que alguien me lo explique, si no, sinceramente leyendo yo, como estuviera leyendo chino, no entiendo. Entonces necesitaba alguien que me explicara. Y fue como, yo le pregunté al equipo que si alguien pues, entendía esto, y ellas como, mira, mejor anda a buscar preguntarle al advisor que te ponga una cita con unos tutores. Y yo, ok, entonces hice la cita y todo esto. Y de hecho me tocó una chica que era de México. Entonces ya cuando se fijó que yo hablo español, me empezó a hablar español y me empezó a explicar en español. Y yo, así entiendo más rápido.
Qué bien, qué bien. Decís química, ¿cuál es tu major? ¿Qué estás estudiando ahorita, Rick? Estoy estudiando ciencias del deporte y del ejercicio. Sport Science. Sport Science. Qué bien. Como el Con un focus minor. después en rehab. Rehab. Sí, en rehab. Qué bien, qué bien, qué bueno. Estoy seguro que te va a aportar eso muchísimo. Ahora, a ver, ya jugaste 2 temporadas en Texas State. Has podido jugar contra varios de los mejores programas, mejores universidades de Estados Unidos, División 1. Contanos con qué jugadoras de diferentes países, de Estados Unidos y Canadá, me imagino que hay muchas y que te encontraste en selecciones juveniles o te encontrás en selección mayor ahora. ¿Contra quiénes has jugado y qué programas has visto que están a un nivel muy alto? Pues normalmente los equipos más fuertes contra los que hemos jugado han sido de otras conferencias, como Baylor, Oklahoma State. Hemos jugado contra UH, que son Big 12, creo que son ellos, y que están rankeados en los primeros 20 o en los primeros 10. Creo que Oklahoma State era el número 13 y les empatamos. Les empatamos en ese partido. Entonces todos estamos como que número 13 y no nos pudieron ganar. Entonces pues hay nivel, sinceramente hay nivel en Estados Unidos. Siempre creo que depende de la conferencia y de todo esto, pero incluso en nuestra conferencia hay equipos de acá nosotros pues nos cuesta ganarles, y de que tienen jugadoras que son de Inglaterra, que son canadienses, jugadoras que son de Netherlands. Yo me acuerdo de jugar contra LSU, no me acuerdo no me acuerdo el nombre de la universidad, solo me acuerdo de las letras. ¿Y LSU? LSU, no me acuerdo el nombre de como la mitad del equipo era de Netherlands. Entonces chicas que eran súper grandes, súper fuertes, y de que de verdad pues tenían un trato con la pelota súper bueno también. Y cada vez que juego contra equipos así, ahí sí me emociono porque es como, hoy sí, me tengo que poner las pilas. Sí, definitivamente, porque estás en un ecosistema donde el nivel es altísimo, lo que estás diciendo, ¿no? Las diferentes nacionalidades y cómo esto ha migrado cada vez más. Yo me jugué, como te dije, de 2005-2009, pero en femenino y masculino, de 2012 en adelante, la cantidad de jugadores y jugadoras europeas que están llegando a NCAA División 1 cada vez es mayor. Entonces esto hace que la competencia sea altísimo, ¿no? El nivel es altísimo. Mucha gente todavía no, porque solo lo he escuchado, no lo ha vivido. El nivel élite de la División 1, tanto en masculino y femenino, es muy alto, y lo que estás diciendo es cierto, ¿no? No solo de Norteamérica y tenés de Latinoamérica y Centroamérica como tú, pero también europeas cada vez están viniendo más, llegando más a jugar a Estados Unidos, y entrenadores y entrenadoras también, ¿no? De repente tenemos bastantes entrenadores europeos que son parte de las universidades. Ahora, pasando un poquito de tus partidos que te pregunté de la universidad, ahora de selección, ¿cuáles son los partidos de selección en cualquiera de las categorías que tú más recordás, ¿no? No quiero yo decir algunos, yo voy a decir algunos que me acuerdo de tus partidos, pero ¿cuáles son los que tú más recordás? Si tienes que agarrar un top 3, un top 5 de los partidos o momentos en selección, contanos cuáles han sido. Creo que uno de los momentos más felices en selección fue cuando jugamos contra República Dominicana, que le ganamos 5 algo, creo que fue. Fue un partido de cuartos de... Fueron los octavos de final en el torneo sub-20, ¿no? en el primer torneo sub-20. Fueron golazo tras golazo. 5-2, ¿no? Y fuera metiste como 2 o 3, ¿no? Yo metí 2, uno de cabeza y uno fuera del área. O sea, pero todos los goles fueron así. O sea, fue que, o sea, no sé qué nos pasó ese día, de que todos estábamos metiendo goles. Y esa fue, me acuerdo que hasta la lluvia y todo esto en República Dominicana, la humedad. O sea, yo barriéndome después de un gol. Pero, o sea, Sí, pero me acordé de ese partido, sí, con lluvia y golazos. Y en casa de ellos, ¿no? Que eran locales, había buena expectativa. Sí. Otro partido diría en ese mismo sub-20, el principio de ese partido fue cuando le llevábamos 1-0 a Canadá en el primer tiempo.
que todos estamos como que hay que seguir así, que si seguimos así capaz le ganamos, que no sé qué, que no sé cuánto. Y ya pues ya creo que pues ya en el segundo tiempo no sé qué nos pasó. Ya pues ya vinieron los demás goles en contra, pero de que nosotros estamos en esa mitad del tiempo estábamos como que, hey, le llevamos 1-0 a Canadá y esta selección creo que la primera vez que estábamos todas juntas, no, bueno, prácticamente sí la primera vez que teníamos un torneo todas juntas y la mayoría de mujeres salvadoreñas y de estar asustando a la entrenadora de Canadá de que no nos pueden meter más goles, fue como, estamos haciendo las cosas bien. Qué bien, qué bien. Y de los partidos que yo me recuerdo y que quiero que me comentes es Centroamericanos y el Caribe. Partido contra Guatemala, ¿no? Que se logra la primera medalla y tú metes el gol 2-1, si no me equivoco, a cabeza, no me acuerdo si es un córner o tiro libre o jugada, pero de ese partido y de esa emoción de ganar esa medalla, ¿cómo viviste ese partido, esa emoción? Ese partido había mucho calor porque fue de mañana, creo, de tarde. Había mucho calor, me acuerdo, que yo terminé muerta después de ese partido. O sea, me tiré. Y de hecho, en una de esas jugadas también me dieron un golpe en la cabeza. Fue que, o sea, literal, o sea, creo que me fui por un segundo, que creo que quizás me ha desmayado algo o no sé. Pero yo solo me acuerdo cuando abrí los ojos, solo tenía al doctor encima de mí. Hola, doctor. Y de que está bien, y yo, sí, estoy bien. Y solo sentía que tenía el labio también súper hinchado y estaba sangrando un poquito. Y ya salía, y yo saliendo bien enojada de la cancha de que no sé qué, y que no le sacan ni María ni nada. Y ya como que métanme. y creo que en el primer segundo que me metí, corrí para el otro lado. No para donde tenía que ir. Estaba desubicada, ¿no? Probablemente una concussion y ni supimos y nadie hizo nada. Y solo me recuerdo, ¿para dónde vas? Y yo, no sé, me regreso y que, ¿está bien? Sí, estoy bien. Y ya pues el coco ya fue como, no te pasó nada, seguí. Y metiste ese gol, ¿no? Ahí fue cuando ya vino el gol, de cabeza también. Y pues todo el estadio creo que estaba buen sí, lleno. había mucha gente, sí. Había mucha gente y ¡guau! Y todo, y yo, o sea, pues estaba súper emocionada, ya faltaban como 10 minutos o menos, o más, no sé, del partido. Es un partido donde, o sea, después de eso se nos vinieron encima las de Guatemala y que barridas en el área y que esto y el otro. Ya cuando terminó ya cuando escuché el último pito, me tiré al suelo. Yo y Chirino, que estábamos en el medio, nos tiramos. Porque no sé, sinceramente, corrimos más de 12 kilómetros quizás en ese partido. Si hubiéramos tenido trackers, hubiera querido ver la medida. Trackers, habla rápido. ¿Tenés en Texas State, ocupan trackers? Sí. Me imagino que sí, ¿no? Y tienen mucho de esa información compartida. Qué bueno. Con Copa Oro, ¿cómo viste esa experiencia en esos partidos? Porque digamos que eso fue algo que también rompieron otro esquema de primera Copa Oro y jugarse el repechaje en Guatemala y lo logran ganar y juegan esos partidos. ¿Qué tal esa experiencia? Pues fue una experiencia de élite. Lastimosamente fue el torneo donde me quebré el pie. Tenía el pie quebrado. ¿No? Sí. ¿Lo jugás, no? ¿Seguís jugando? Sí, jugué así. Porque para Guatemala ya creo que ya tenía un toquecito. ¿Una fisura o qué? Como aquí ya creo que ya tiene una fisura. Pero, o sea, pues yo quería jugar. Obviamente, o sea, me inyectaron como para el dolor y esto. Y, o sea, jugué así. De seguir. Y creo que ese fue el partido que jugué 80. Me sacaron ya al final del partido que íbamos ganando. Y el pie todo hinchado. Y yo de que pues, yo quiero jugar y esto lo otro, que estamos consiguiendo lidocaína porque yo quería jugar estos siguientes partidos. Para Canadá todavía me inyectaron como, o sea, normal, no ninguna anestesia ni nada. Y no, pues, no pude aguantar, solo aguanté una mitad y ya me cambiaron. Y ya contra Costa Rica fue como, si le ganamos a Costa Rica, vamos a poder clasificar la siguiente fase. Y fue como que empezamos a intentar conseguir lidocaína, la conseguimos. Y para el entreno antes lo probamos
me inyectaron todo y no sentía el pie. O sea, no sentía el pie y yo voy a poder jugar. Lo único malo de que, o sea, por el hecho de que tenía el pie quebrado, no podía entrenar. O sea, no me iban a dejar entrenar, obviamente, porque querían que jugar en vez de entrenar. Y ya en el partido, pues no sentía el pie, ni el dolor, pero tampoco sentía la pelota. Entonces, mi touch era como de, o sea, no sentía el pie, no Y sentía no tenías ninguna sensibilidad para poder Ajá, control orientado, para poder dar un pase largo, o sea, complicadísimo esa, ajá. O esa sea, sensación. era totalmente en muscle memory, de Sí. intentar hacer todo, de los pases, de, bueno, ya marcar, pues otra cosa, mejor que no había sentido nada, porque ya ahí no tengo que medirme. Y ya al final del partido fue de que ya se me salió la anestesia y todo. Ese dolor no se lo No lo deseas a nadie. sí. De acuerdo, de acuerdo. A ver, Vic, para ir terminando, experiencias más recientes, ¿no? Acaban de tener en esta fecha FIFA 2 buenos partidos contra Ecuador. Yo en octubre tuve la oportunidad de ir a Ecuador a visitar Independiente del Valle, un club que está muy bien organizado en femenino y en masculino. De hecho, tenían creo que 5 jugadoras ahí en selección. ¿Qué tal es este nivel de Ecuador, los partidos, de un primer partido que tal vez el marcador fue un poco más abultado de lo que dictó el partido, pero en el segundo se logran reponer y ganar estos partidos? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo ves esa vuelta de la selección mayor después de ya varios meses sin estar activas? Sí, fueron 8 meses sin tener fecha FIFA, sin poder vernos ya todos en su equipo y eso y lo otro. Y pues los equipos sudamericanos pues están acostumbrados a jugar contra equipos contra Brasil, están acostumbrados a jugar contra Argentina, están acostumbrados a jugar contra Colombia. De que obviamente a nosotras no creo que nos tengan miedo ni nada. Y tampoco nosotras, tampoco nosotras a ellas. Son partidos súper ríspidos, súper fuertes. Y a nosotros nos afectó demasiado la altura en ese primer partido. Porque solo teníamos 2 días. No todas. Yo tuve 2 días, pero llegamos a la madrugada del 19. Otros llegaron ya toda esa tarde del 19, otros llegaron hasta el 20 en la mañana. De que obviamente la altura nos pegó a los 10 minutos, sinceramente yo sentía el pecho contraído, la garganta también, o sea, no podía respirar bien, pero pues tenía que seguir jugando, ¿no? Todas tenemos que seguir jugando y pues sacar el partido, intentar ganarlo, y ya pues los penales y todo esto, de que todas estaban súper enojadas, pero de que, pues, ¿qué se le puede hacer? El fútbol es así. Y ya en el segundo partido, pues, después de Eric regañándonos y todo esto, de que, o sea que pues mentalmente la altura que no exista, que dale, cada día nos vamos a concentrar más, no pasa nada, que los doctores que nos mandaron del INDES, súper buenos, las fisios súper buenos que nos trataron súper bien y nos daban pues medicamentos. Bueno, y eso que se le pone atención a eso, y es parte de lo que estás estudiando también, ¿no? Sports Science, Rehab, y tener fisios. Me imagino que tú lo tenés a la mano cada día si querés tener fisio en la universidad. Me acuerdo que era un cuarto impresionante a la par del gimnasio para el fisio, y que también ahora el INDES esté ayudando con esto, porque en la federación no hay tanto recurso todavía en esa parte. Sí, o sea, fueron una súper ayuda. De que ya al final de los partidos y todo eso, tuvimos una reunión que hasta nos sacaron fotos y todo, que la foto que todos estamos publicando, Sí. de que ellas dieron unas palabras y todo eso, y nosotras, por favor, regresense para la siguiente fecha. O sea, mándenos, o sea, por favor, vénganse con nosotros a donde sea que estemos, porque se vengan y que nos ayuden, porque fueron una parte muy grande de pues, nuestro rendimiento y de recuperarnos después de los partidos. Qué bueno, qué bueno. Pero última pregunta, Vic. Estás terminando tu sophomore year, tu segundo año en Texas State. Vas a empezar tu junior year el siguiente fall. ¿Cuáles son los planes de Vic en los próximos 2-3 años? ¿Te ves terminando la universidad, graduándote, o pensás dar un salto antes a la parte profesional? Contanos un poco qué planes o qué cosas tenés en la mente hacia tu futuro. Pues
siempre, o sea, con mi familia estamos de que yo quiero tener mi educación, quiero tener mi degree, sea de una u otra forma, de pues, seguir estudiando y jugando, o de jugar y estudiar. O sea, ya está en un equipo profesional, de que si encuentro la oportunidad, una buena oportunidad de estar en un equipo profesional, de que de hecho quizás el mismo equipo me pueda dar el estudio, o de que el mismo equipo pues que tenga pues, el salario suficiente para pues, yo pagar mis estudios. O sea, yo la tomaría. Y pues depende de las oportunidades que vengan, pues, que vengan en la vida, ya las consideraré en el momento de pues, dar ese salto, irme profesional o pues seguir y terminar la universidad, y ya después de la universidad pues irme para un equipo. Ya, me encanta escuchar eso y es un buen mensaje. Hay mucha gente que nos escucha y nos ve en Centroamérica y también en Estados Unidos, muchos americanos, centroamericanos, y que me escriben y me preguntan, jugadores y jugadoras, que recomiendo, que quieren jugar profesional, que si se vienen a El Salvador, que si se van a México, que si buscan en otros países de Centroamérica. Y de mis recomendaciones es esta, ¿no? El primero, buscar una oportunidad académica deportiva, porque para mí Estados Unidos tiene el mejor ecosistema para estudiantes atletas que existe, y lo han tenido por 80 años y lo siguen teniendo. Pero sí, lo importante de poder aprovechar esas oportunidades de una beca y poder estudiar 4 años y tener, como dijiste, tu degree, tener tu título ya, y después de eso decidir a dónde puedes saltar, sea ahí mismo en la Liga de Estados Unidos, Liga de México, Europa, que cada vez hay más oportunidades en fútbol femenino. Pero lo importante, como bien lo dijiste, es con tu título, ¿no? Porque ya con eso puedes caminar en muchas cosas. Tú acabas de contar un poco la experiencia de una lesión. Tuviste una lesión que se quebró el pie y de repente eso te puede afectar mucho si puedes seguir, tener un contrato, no tener un contrato, pero tú con tu título universitario, ese no te lo quita ninguna lesión ni nada. No vas a poder abrirte camino también en la parte profesional con eso. Vic, qué gusto ponerme al día contigo, poder escucharte. Te mando las mejores vibras y deseos en todo lo que se te viene académico, en lo deportivo, en la próxima temporada en la universidad, en las eliminatorias, en los partidos que se vengan con selección. A tu familia, a tus papás y a tu hermano, muchísimo cariño, y de verdad un gusto poder haber estado contigo en High Performers. Igual, Diego, gracias por la invitación. Fue una buena plática, y igual suerte en todos tus proyectos. Y un saludo a toda tu familia también. Gracias, Pic. Este fue High Performers. Acuérdense de poder seguirnos en YouTube, pueden seguirnos en Facebook y también en Spotify. Y para El Salvador, en Tigo Sports. Saludos.